Todo el mundo creía que Parker Schnabel había llegado al final del camino en el Yukon. El tiempo, la tierra e incluso la suerte se estaban agotando. El joven minero se encontraba en una encrucijada, necesitaba un nuevo plan, una nueva frontera, o arriesgarse a ver cómo su sueño se derrumbaba en el desierto helado. Fue entonces cuando el destino le señaló una isla abandonada de Alaska, envuelta en la niebla y olvidada por el tiempo. El lugar tenía una oscura reputación, una mina derrumbada que se había tragado cuadrillas enteras de buscadores desesperados hacía más de un siglo. Pocos se atrevían a volver, pero Parker vio algo que otros no vieron: una oportunidad. «Esto es una locura», murmuró de pie en la boca de un túnel que se extendía 500 pies en la roca negra. Cada centímetro había sido excavado a mano. Los soportes de madera podrida todavía susurraban las historias de los hombres que una vez se abrieron camino en la montaña, persiguiendo una fortuna que finalmente los consumió. Pero Parker no solo se adentraba en la historia, sino también en el destino. Lo que descubrió dentro no eran simplemente unas onzas de polvo de oro. Era un asombroso bote valorado en $84 millones, un descubrimiento lo suficientemente poderoso como para reescribir toda la historia de la fiebre del oro. Lo llamaron la apuesta de un joven rey. Pero la leyenda de Parker Schnabel no empezó aquí. Su ascenso se forjó años antes en el implacable norte, cuando dio uno de los pasos más audaces de la minería moderna. Apenas salido de la adolescencia, Parker se hizo cargo de la explotación familiar de su abuelo, el venerado John Schnabel. Para la mayoría de los niños, dirigir una mina habría sido imposible. Para Parker, era una vocación. «Esto no es solo un trabajo de verano», dijo una vez. Y lo demostró de inmediato. En lugar de perseguir una educación como todo el mundo esperaba, lo arriesgó todo, invirtió todo su fondo universitario de $100,000 en una parcela de tierra que creía rica en oro. El fracaso significaría el desastre. El éxito podría significar la historia, pero las apuestas eran brutales. El Klondike no perdonaba, y Parker no solo buscaba pepitas, corría contra el tiempo, contra las condiciones meteorológicas y contra mineros que le doblaban la edad y contaban con décadas de experiencia. La presión podría haberlo aplastado. En lugar de eso, lo agudizó. En un movimiento audaz que sorprendió a todo el mundo, Parker dividió a su equipo de novatos en dos equipos separados. El primero pasó a conocerse como la cuadrilla del corte del lobo, encargada de una de las tareas más duras de la minería: perforar a 9 metros de profundidad la tierra helada atravesando el antiguo permafrost para que la tierra descongelada pudiera introducirse en la planta de lavado. Cada palada, cada corte era una apuesta. Si se equivocaban, lo perdían todo. Pero Parker no se equivocaba, nunca lo estuvo. Lo que comenzó como la apuesta de un adolescente se convirtió en una saga de valor, ambición y coraje en bruto. Un viaje que transformó a Parker Schnabel de un chico con un sueño en el rey indiscutible de la minería de oro moderna. Y esto era solo el principio, tratando de mantener el ritmo de extracción y esclusaje al mismo tiempo. Pero, y ese es el problema, es que estamos utilizando gran parte de nuestra mano de obra en este momento solo para tratar de mantener la planta alimentada. La minería en el Yukon es una carrera frenética contra las estaciones. Si el suelo permanece helado, el oro permanece encerrado. El equipo de Wolf Cut buscaba enormes yacimientos de oro de alta ley, pero sabían que era un juego largo y costoso. Estaban gastando dinero todos los días solo para preparar la tierra sin obtener nada de oro. El segundo grupo, la cuadrilla de Drift Cut, estaba dirigido por su capataz de confianza. Su misión era exactamente la contraria. No tenían tiempo para esperar. Tenían que encontrar mucho oro, y tenían que encontrarlo ya para evitar la quiebra de toda la operación. Recorrieron cada centímetro de su mina en busca del más mínimo indicio de color en la tierra. Cualquier capa prometedora de grava que pudiera conducir a la carga madre. A medida que las semanas se convertían en un mes, ambos equipos trabajaban sin descanso. La gran apuesta de Parker en Alaska se había convertido en una auténtica guerra contrarreloj,
y el mundo entero estaba pendiente de si el chico podía conseguirlo. Pero incluso cuando el oro comenzó a llegar de Klondike, Parker sabía que no era suficiente. Pero por las horas allí, hombre, creo que lo hizo bien. Bueno, es bueno que tengas azufre, porque sin eso, ¿dónde habría ido Bob? El suelo era cada vez más delgado. El oro fácil se había ido, y el futuro de toda su operación pendía de un hilo. Necesitaba una nueva frontera, un lugar tan rico que aseguraría su legado durante décadas. Sus ojos se volvieron hacia el norte, hacia la salvaje e indómita costa de Alaska, y hacia un lugar del que solo hablaban en voz baja los veteranos. Una isla maldita con un secreto legendario. Parker fijó su mirada en un lugar que no aparecía en la mayoría de los mapas modernos. Una isla remota cubierta de niebla conocida por los Tlingit como Castaic, que significa la roca que llora. Para los buscadores de oro tenía un nombre diferente, Spectre Island. La isla tenía una historia oscura y trágica. Hace más de un siglo, durante la fiebre del oro de Klondike, un grupo de ambiciosos mineros estableció allí una gran explotación, convencidos de haber encontrado la fuente de todo el oro del Yukón. Construyeron un enorme pozo que se adentraba en el corazón rocoso de la isla. Para mí el gran motor de esto es realmente tratar de encontrar el próximo lugar para traer una gran operación. Se trata de mostrar que, bueno, hay, ya sabes, otros 10 o 20 o 30 o lo que sea miles de onzas para hacer aquí. Por un breve tiempo, las historias dicen que estaban sacando pepitas del tamaño de un puño. Se estaban enriqueciendo más de lo que nadie podía imaginar. Entonces sobrevino el desastre. Durante una brutal tormenta invernal, el sistema principal de túneles, debilitado por la codiciosa e imprudente excavación, se derrumbó. Toda la mina se plegó sobre sí misma, sepultando para siempre a los mineros y su inmenso tesoro. Desde aquel día, Spectre Island se considera tierra maldita. En las décadas siguientes, se hicieron varios intentos de reabrir la mina, pero todos acabaron en fracaso y tragedia. El equipo fallaba misteriosamente. Las tripulaciones sufrían accidentes extraños, y algunos buscadores simplemente desaparecían en la niebla perpetua de la isla para no volver a ser vistos jamás. Esta era la loca apuesta que Parker Schnabel estaba a punto de hacer. Mientras sus rivales se peleaban por las sobras que quedaban en el Yukón, Parker arrendaba en secreto los derechos mineros de toda la isla Spectre. Su equipo pensó que estaba loco. Su capataz Mitch argumentó que era una misión imposible tirar buen dinero tras una historia de fantasmas. Es una apuesta que vamos a tener que tomar. Volveremos a arrancar cuando el sol decida que es verano y sacaremos el máximo partido a todo el mundo que liberemos. Pero Parker tenía una corazonada que no podía quitarse de la cabeza. Creía que las viejas leyendas eran ciertas y que el premio gordo de $84 millones no era un mito. Estaba convencido de que con tecnología moderna y un equipo decidido, podría triunfar donde todos los demás habían fracasado. Invirtió millones en la nueva empresa antes de que una sola pala tocara el suelo. Barcazas transportaron toda su operación, las excavadoras, los bulldozers y sus dos enormes plantas de lavado Big Red y Slucifer a través de las traicioneras aguas de Alaska. Acampar en la sombría y silenciosa isla fue una experiencia espeluznante. Las ruinas del campamento minero original seguían allí medio sepultadas por el musgo y los árboles retorcidos. Era un recordatorio constante del fracaso y la muerte que acechaban el mismo suelo que pisaban. Parker no solo buscaba oro, estaba luchando con los fantasmas del pasado. El plan era tan audaz como peligroso. En lugar de intentar volver a excavar la inestable entrada original de la mina, utilizarían su maquinaria pesada para tallar un nuevo camino hacia abajo desde la superficie. Y expectativas poco realistas de un jefe al que le gusta tener expectativas poco realistas. Con el objetivo de cruzar los profundos túneles derrumbados donde supuestamente estaba enterrado el legendario tesoro. Era un proyecto de escala inmensa y riesgo increíble. Los fantasmas de Spectre Island observaban, y Parker estaba a punto de averiguar si le darían la bienvenida o se lo tragarían entero. Con la operación montada en las costas embrujadas de la isla Spectre, la gran visión de Parker se estrelló rápidamente contra una brutal realidad. La isla parecía luchar contra ellos a cada paso.
Casi de inmediato su equipo, que había sobrevivido años en el Yukon, empezó a averiarse de formas extrañas y catastróficas. Big Red, su principal planta de lavado, se convirtió en su mayor enemigo. Una pantalla crítica del interior de la máquina se rasgó, un problema al que ya se habían enfrentado antes, pero esta vez fue diferente. El desgarro permitió que enormes rocas irregulares procedentes del duro suelo de la isla atascaran la máquina. El equipo se vio obligado a parar toda la planta una y otra vez. Los atascos no solo les ralentizaban, sino que eran un peligro constante. Cada vez que la máquina se atascaba, corrían el riesgo de perder oro fino, que era arrastrado por las rocas de gran tamaño. Mitch tuvo que meterse él mismo en las tripas de la enorme máquina, un trabajo duro y peligroso para sustituir la pesada criba gigante. Lo arreglaron, pero los desafíos siguieron llegando. Tiene que ser una broma. Esto siempre pasa. Venga, vamos. Ahora estamos llegando a alguna parte. Pronto descubrieron que la singular roca de cantos afilados de la isla también bloqueaba el flujo de agua en las esclusas, impidiendo que el oro se asentara correctamente. Era como si la propia isla estuviera trabajando activamente contra ellos. El estado de ánimo de la tripulación empezó a agriarse. Estaban aislados, rodeados por una densa niebla en el inquietante silencio de la isla, solo roto por el gemido de la maquinaria moribunda. Los miembros más jóvenes de la tripulación, como Evan, se asustaron visiblemente y contaron historias de ruidos extraños por la noche y de herramientas que desaparecían. El desgaste físico y psicológico era inmenso. Se gastaban miles de dólares al día en combustible y reparaciones sin apenas oro. Esta planta de la esposa, que tiene mucho más ancho de ejecución esclusa, y así que eso es lo que debería aumentar nuestro yardaje, y nos ayudan a obtener a través de toda la paga aquí en Dominion y el money pit que tenemos que hacer. Es un poco arriesgado ir con algo que no se ha probado a finales de temporada, pero tiraremos los dados. Parker sentía que la presión aumentaba. Conducía sin descanso entre la excavación y la planta de lavado, empujando a su agotado equipo y tratando de resolver 1000 problemas a la vez. El sueño de un premio gordo se desvanecía en una pesadilla de deudas y fracasos. Justo cuando parecía que la maldición de la isla Spector era real y su misión estaba condenada al fracaso, se produjo un pequeño avance. Después de semanas de trabajo duro y frustrante, por fin dieron con un trozo de tierra decente. No era la carga madre, pero era algo. La primera limpieza de la Big Red recién reparado produjo 51,6 onzas de oro por valor de alrededor de a 9 millones. Poco después, Slucifer, su otra planta, produjo unas increíbles 210 onzas. Los ánimos de la tripulación se levantaron. Tal vez la maldición podría romperse después de todo. Esta pequeña victoria era el combustible que necesitaban para empujar con más fuerza, para cavar más hondo en la roca llorosa de la isla. Es agradable estar finalmente en tierra y encontrar algo de oro y tener un buen equipo. Se ha invertido mucho en esto y es realmente genial ver que funciona. Lo que no sabían era que estaban cada vez más cerca de un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. El colapso dorado. El sabor del éxito, por pequeño que fuera, renovó la determinación de la tripulación. Hacían funcionar las plantas de lavado las 24 horas del día, desgarrando la ladera de la montaña con un nuevo frenesí. Parker estaba obsesionado, convencido de que estaban al borde del antiguo sistema minero derrumbado. Empujó las excavadoras para cavar más profundo y más rápido de lo que probablemente era seguro, ignorando los gemidos de la maquinaria estresada y las miradas preocupadas de su equipo. El terreno era cada vez más fértil, pero aún no era el tesoro legendario que buscaba. Entonces sucedió. De la nada, en una tarde húmeda y brumosa, el suelo cedió. El operador de una excavadora, empujando para despejar una enorme roca, hundió la cuchara un poco más de la cuenta. Se oyó un estruendo aterrador cuando una gran parte de la ladera de la montaña se desprendió. El equipo contempló, horrorizado, cómo toneladas de roca y tierra caían en cascada, provocando un enorme corrimiento de tierras que sepultó por completo el lugar principal de excavación. Durante unos instantes de infarto, todos temieron lo peor. Cuando el polvo se asentó y un frenético recuento confirmó que todo el mundo estaba a salvo,
La desesperación empezó a cundir. Su mejor terreno estaba ahora bajo 30 metros de escombros. La apuesta había fracasado. La isla había ganado. Pero mientras Parker contemplaba los restos, notó algo extraño. El corrimiento de tierras no solo había sido un desastre, sino un acto de cirugía geológica. Había abierto la montaña, dejando al descubierto un agujero oscuro y enorme que antes no existía. Un túnel hecho por el hombre, reforzado con maderas antiguas y podridas. Lo habían encontrado. ¡Wow! Esto es una locura. Hay 500 pies de túnel aquí. Todo se hizo a mano. Este es su apuntalamiento. El derrumbe había abierto accidentalmente una entrada a la mina perdida y derrumbada de la isla Spector, armados con potentes linternas y equipo de seguridad. Parker y Mitch fueron los primeros en aventurarse en el interior. El aire estaba viciado espeso por el olor a tierra húmeda y un siglo de silencio. Lo que vieron les hizo detenerse en seco. El túnel se abría en una gran caverna que brillaba del suelo al techo. Los mineros originales en sus últimos momentos habían dado claramente con la fuente. No era una veta de oro, era la veta misma. Gruesas bandas de oro puro atravesaban las paredes de cuarzo como relámpagos amarillos. El suelo estaba sembrado de miles de pepitas arrastradas durante décadas por las aguas subterráneas. Apiladas contra una pared, había docenas de bolsas de lona podridas abiertas y derramando montañas de polvo de oro sobre el suelo de la caverna. Era un espectáculo que ningún minero que se recuerde había presenciado jamás. Una leyenda hecha realidad. No habían tropezado con una simple racha de ganancias. Habían descubierto el rescate de un rey, un tesoro enterrado de un valor asombroso casi mítico. La primera estimación conservadora dejó a la tripulación atónita en silencio. No eran millones. No eran decenas de millones. Oculto en esa caverna había casi 84 millones de dólares en oro. Parker Schnabel no solo había dado con la veta madre, sino con el corazón mismo de la montaña. Y sin embargo, con una fortuna impensable surgió un problema igualmente impensable: cómo sacarlo a la luz y cómo mantenerlo en secreto. A partir de ese momento, todo cambió en la isla Spector. La esperanza y el entusiasmo se convirtieron rápidamente en paranoia y secretismo. La mina se convirtió en una fortaleza. Parker tomó una medida que conmocionó al mundo minero: cerró toda la isla. Nadie entraba, nadie salía sin su aprobación personal. Las comunicaciones por satélite estaban cortadas salvo para los informes operativos básicos. Para el mundo exterior, la línea oficial era simple: habían alcanzado una modesta racha de ganancias y necesitaban centrarse. Pero la verdad era mucho más explosiva. Extraer oro por valor de 84 millones de dólares no era cuestión de pasar tierra por una planta de lavado. El tesoro yacía enredado en enormes vetas de cuarzo, esparcido en pepitas sueltas y espolvoreado en frágiles filones de roca. Exigía una extracción delicada y minuciosa a mano con herramientas especializadas, bajo la amenaza constante de un nuevo derrumbe. Cada día bajo tierra era una apuesta entre una riqueza inimaginable y un desastre instantáneo. Y ese no era el único riesgo. La magnitud del hallazgo era un peligro en sí mismo. Si se filtraba la noticia, la isla Spector se convertiría en un imán para rivales oportunistas y depredadores mucho peores que los competidores corporativos. La tripulación no era solo la minería más. Estaban guardando un secreto que podría pintar un blanco en la espalda de cada hombre. Los fans que miraban desde lejos podían sentir que algo no iba bien. La narrativa oficial del programa no cuadraba. Las teorías se multiplicaron. Los susurros eran cada vez más fuertes. ¿Había descubierto Parker realmente el oro perdido de Alaska? Estaba la fortuna de 84 millones de dólares, escondida en silencio, enterrada